Bueno, polvoymiseria.com, tenemos una rayita de batería y pues vamos a hablar, seguir hablando más bien de Satanás, nuestro enemigo. Y en la Biblia se habla de él como un león rugiente que está buscando a quien devorar, en Primera de Pedro, capítulo 5, pero ahorita lo vamos a agarrar desde el contexto en Efesios, ¿verdad, Luis? ¿Qué dice en Efesios? Primeramente, ¿cómo te va? Veo que te va muy bien y quisiéramos saber por qué. Porque estoy siendo perseguido. Y pues gracias a Jesús, ¿no? Porque pues para vivir todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Así es que pueden preocuparse los que piensan que todo está bien. Así es, los que creen en el evangelio de la pantera rosa, de que todo es color de rosa. Así es. Es curioso poder ver cómo Satanás se esconde a través de los dardos de fuego del maligno. Este es el tema. Vamos a hablar de los dardos de fuego encendidos del maligno, pues está lanzando contra nosotros ininterrumpidamente. Así es. Es importante ver que primero que nada lo que hizo ahí el espíritu al empezar a abordar el tema, a inspirar el tema, fue que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Eso es importante. O sea, contra seres humanos. Así es. Sí, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando empieza a ver cuando Satanás empieza a lanzar este dardo y ese dardo trae pecado y de repente ese dardo le empieza a dar a una persona y ese dardo le empieza a dar a otra persona y se empieza a ver una contienda y de repente empieza a haber problemas entre los hermanos y empieza a haber una discusión entre la cual nadie quiere reconocer el pecado que está en medio y busca culpable para ser autojustificado. En ese momento el dardo está cayendo, se está camuflajeando, está causando la destrucción que pretende y no hay un momento de pararlo con el reconocimiento, sino que inmediatamente Satanás sigue haciendo su obra y es importante ver de dónde Pablo tomaba esta forma del dardo, porque hay que recordar que los soldados romanos en aquella época, una característica de batalla que tenían en las conquistas era lanzar flechas de fuego hacia las puertas de madera. De hecho, en los Salmos también se le ve a Satanás como el flechero. Así es, el lenguaje se habla de saetas, que son flechas, y en este sentido eran lanzadas con fuego, se prensaban de la madera, ocasionaban el incendio que así como ocasionaba devastación en la ciudad conquistada, también el pánico de los que habitaban ahí viendo todo lo que estaba sucediendo con ese ataque. Y se lanzaban dardos, miles de dardos cada soldado, entonces creaba una gran destrucción, incendio. Así es. Mortandad. Sí, había jinetes con flecheros específicos para ese ataque y también incluso se fabricaban armas de tipo catapulta para aventar flechas masivamente. Entonces, en este sentido, esa ilustración nos habla de cómo Satanás opera con diferentes pecados, con diferentes dardos que pueden ser, principalmente el dardo. Yo creo que el más peligroso es el de la incredulidad. Sí, porque de hecho, justamente eso es a lo que quería abordar. El dardo va directo principalmente a la cabeza. Si alguien no tiene el casco, vamos a hablar un poco también... El casco ya tiene que ver con la armadura de fe. Así es, el yelmo de la salvación. Que es la mente de Cristo. Así es. No vayan a creer que es ir a comprarse un casco. Así es. Si no se está bien puesta esta parte de la armadura, inmediatamente lo que se procura es un ataque letal. Por eso, una cosa que caracteriza a los dardos es atacar la mente. Cuando viene un pensamiento de odio, cuando viene un pensamiento de pecado, cuando viene un pensamiento de concupiscencia, cuando viene un pensamiento de amargura o de deseo de venganza, así es, cuando viene un pensamiento de todo lo que tenga que ver con atacar precisamente a los que lo rodean, en ese momento el dardo está surtiendo efecto, porque no están viendo que nuestra lucha no es contra sangre y carne. En ese momento viene la devastación y vienen los problemas. Es muy curioso poder entrar en los asuntos de guerra espiritual, porque pues muchas veces muchos pastores ven a la ligera querer meter al pueblo a la guerra y realmente... Otros creen que la guerra es en las madrugadas, de 12 a 6 de la mañana, y se ponen a guerrear en las madrugadas, cuando la guerra es en todo momento. Así es, esa es parte, a veces tiene que ver con lo que ya Satanás ha logrado hacer en sus vidas, toda la devastación, toda la podredumbre, todo lo que ya logró contaminar, todo lo que ya está echando a andar para que esa persona sea destruida y trate de destruir lo que lo rodea. En ese sentido el dardo ya está surtiendo efecto. Ahora, cuando eso empieza a suceder, empieza primero sutilmente con pensamientos de mal.
con pensamientos de inconformidad, en un sentido de que él ve inmediatamente si hay algo que opera ahí, es el victimismo. El cual también viene por el dardo del desánimo, ¿no? Así es, en ese momento logra dar ese fuego en la persona, y en ese momento el pecado no es culpable, en ese momento la persona no reconoce su parte, en ese momento todos son culpables menos el diablo, y eso es lo que procura el dardo. O sea, el diablo intenta hacerse invisible. Así es, por eso los invitamos a la Gebruta, la diferencia entre Satanás y Jesús. Entonces, cuando empieza a operar esto, Satanás lo utiliza por varios motivos. El primero es que una persona que es débil en su fe, inmediatamente sucumbe a los primeros dardos y en ese momento es derrotado. En el segundo de los casos, esa persona, aunque trate de de resistir un poco, si no busca la presencia de Dios y vestirse con la armadura, va siendo lesionado y va como que avanzando a lo largo de la vida de hijo de Dios como si fuera raspado, pues porque está herido de guerra. Sin embargo, en el siguiente de los casos, cuando viene el dardo de fuego y logra entrar en la mente de la persona, en ese momento viene una contaminación impresionante de parte de Satanás. Pero, perdón, esos dardos de fuego, Satanás los lanza desde nuestra propia mente carnal, perversa y diabólica. O sea, los dardos de fuego se generan en esa mente vendida al pecado. Entonces, sin el Espíritu Santo es imposible no sucumbir a ellos, porque Satanás no está lanzando un dardo nada más, sino muchos dardos al mismo tiempo. Y entonces por eso es imprescindible estar permanentemente con la espada desenvainada o con la armadura de fe, que es lo mismo. Así es. Sí, es importante notar cuando viene un dardo para poder distinguir cómo se está camuflajeando. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a poner un caso específico. Una persona que está siendo atacada en base de haber entrado a la guerra espiritual. Por lo regular, en la iglesia apóstata es muy común decir, vamos a entrar a hacer guerra y vamos a la unos cuantos. Así es. Y sin embargo, hay dos cosas que no toman en cuenta. La primera es que cuando meten a la gente a la guerra y puede que vaya a haber un contraataque demoníaco, pues se corre el riesgo de meter a alguien que prontamente va a caer. Entonces, en ese sentido, si de repente la persona no aguanta en la guerra o empieza a tener dificultades en su vida cotidiana, es porque los demonios no se quedan tranquilos, hay un contraataque, por eso es una guerra. La segunda cosa es que sucede cuando la persona llega a caer. Por lo regular en la iglesia apóstata, inmediatamente el orgullo y el juicio que habita en su corazón inmediatamente llevan a decir, no, ¿saben qué? Cayó, queda desterrado, no le hablen, cuando en realidad no ven la parte de dimensión de ver que no cualquiera entra a la guerra, que si está herido hay que ayudarlo y que si cayó, ellos pueden estar en la misma situación, pero nada de eso se ve y eso es parte también del dardo. Y el dardo del orgullo, que pues ese nadie se salva, soy el guerrero, soy Josué, soy Salomón. Así es, en ese sentido, cada vez que llega ese dardo... Soy Pablo, como cuando luchó con fieras en Éfeso. Así es, sin embargo, en ese sentido, cuando llegan los dardos, pues inmediatamente buscan un escudero, buscan a quien le caigan, y cuando llega la parte de pues si se está en la batalla, caminar hombro a hombro, como aquel soldado que se regresa a levantar al herido, eso no se conoce en la iglesia apóstata. Ahí lo que se conoce es, bueno, pues si la libré a costa de otro, qué bueno. Bueno, entonces, puntualizando, tenemos una guerra espiritual contra Satanás y este modelito de la iglesia apóstata de que unos cuantos son guerreros espirituales y los demás no, o que estos guerreros llevan a cabo guerra por otros, es una vil locura, porque la guerra es individual, aunque la guerra es del Señor, la batalla es del Señor. Sí, definitivamente. Este es un principio también en el cual los pastores, en su propia opinión, al desconocer la guerra, piensan que nada más es es que, ¿qué creen? Que hay un problema con un hermano, una iglesia, vamos todos en bola. Y ahí lo único que saben es, pues lo único que desenmascaran es su inmadurez espiritual, porque pues ¿cómo quieren entrar a la guerra si no saben que la lucha no es contra sangre y carne? Así es, y en estas guerras pues tienen mucha presencia la oración y el ayuno, ¿no? Sí, definitivamente, no el ayuno verdadero.
Nada más el de dejar de comer. Bueno, esa es una excelente dieta para ellos que bien les hace, porque en todos lados todo es comida, ¿no? Otro ídolo. Los invitamos a la Gebruta de 30 razones, aunque no diera gula, que bueno, gracias a Jesús. Ahora, es curioso también notar que cuando se empiezan a desarrollar los asuntos de guerra espiritual, es muy común ver cómo Satanás se burla por medio de los demonios en la conciencia de las personas que caen en esa trampa. Cuando ya Satanás logró su cometido, cuando ya los humilló, cuando ya logró la devastación utilizando sus vidas que andaban mal, en ese sentido ahora el paso a seguir es, se aleja tantito de estar atacando para que a la persona muy sutilmente como que le quiera caer el error, y cuando de repente se da cuenta del error que cometió, entra otro dardo que es el de la conciencia. Ya ves lo que hiciste, es que no querías, y en ese sentido... La culpa. Así es, el dardo de la culpa. Entonces en este sentido, a raíz de la culpa es muy, muy, muy satánico. Es un dardo encendido tremendo. Sí, impresionante, porque va desde no poder perdonar hasta dejarse ser instrumento de Satanás. Y hasta pues llegar a creer que podemos perdonarnos a nosotros mismos. Sí, es un grave error. Ahora, eso demuestra también que no hay una buena a veces alimentación en las... por eso, como veíamos en el estudio de buscar una iglesia en donde se estudie la Biblia, pues hay que buscar, porque pues en muchas se estudia, pero por lo visto no se ven las maquinaciones de Satanás. Por eso es de que, pensando que guerrean contra los hermanos, lo único que hacen es escupirle a la obra de Dios, y tarde o temprano reconocerán que el enemigo a vencer era el pecado con el que luchan encubiertamente, pero que quieren culpar a otros, ¿no? Bueno, pues cerrando, en la misma carta que estamos tomando de base, Efesios, en el capítulo 6 ya se habla de la armadura de Dios. ¿Quisieras explicar un poquito en qué consiste esta armadura, que es totalmente espiritual? Así es, está compuesta... Habla de un casco, de un cinto. Así es, está compuesta de 6 partes, y hay una posible séptima. Las 3 primeras son armas de ataque, y las segundas, y hay otras 3 que son de defensa. Primeramente, la armadura empieza con ceñid vuestros lomos con la verdad. En este sentido hay que entender la verdad desde 3 dimensiones. La primera es que Jesús es la verdad. Esta primera verdad la vamos a entender con que en el libro del profeta Isaías hay diferentes pasajes en los cuales, cuando se hace referencia al Señor, se le atribuye una característica de la armadura. Está el yelmo, está la sandalia de los que anuncian, mirad, los que anuncian la paz. Todas las estrategias de todas las armas o partes de la armadura las utiliza el Señor en Isaías, y es una forma de ver cómo el que la creó la utiliza, y no el pastor en su propia opinión piensa que juntando a un equipo con de guerreros y guerreras. Así es, piensa que así puede solucionar las cosas, ¿no? El primer modelo es el Señor. La segunda característica de la verdad tiene que ver con la doctrina. ¿Qué sucede si alguien quiere enfrentar a Satanás con psicología? Si alguien quiere enfrentar a Satanás con la teología. O con la leche adulterada. Así es, la doctrina toda mal entendida, toda interpretada, que porque así me lo enseñó el pastor de mi pastor, así se debe de quedar. Así me enseñó mi madre. Así es. Entonces, en ese sentido, esta segunda verdad tiene que ver con la doctrina. Hay principios verdaderos que hablan de cómo opera la salvación, cómo opera la guerra espiritual, cómo opera la verdadera doctrina fundamentada en Cristo Jesús, y eso no tiene que ver con doctrinas o leche adulterada. La tercera faceta de la verdad es el hecho de que hable de estar ceñido de ella. Eso quiere decir que tanto se camina en la verdad o que tanto pueden llegar dardos de mentira. En este sentido también tiene que ver la verdad en su sentido práctico. ¿Qué sucede? ¿Qué tanto se predica la verdad? ¿Qué tanto se puede fallar? Y se aplica, se vive la verdad. Así es, en este sentido es como tener el cinturón apretado. La segunda parte de la armadura tiene que ver con vestidos con la coraza de justicia. ¿Sí? Vestidos del hombre nuevo. Así es. Viviendo en juicio. Así es. Si no se identifican, esta parte es importante. Si una persona no identifica cuáles son sus propias luchas interiores, en ese momento esta parte de la armadura está desprotegida. Y en ese momento, cuando llega un dardo, todos son culpables menos él.
Entonces es muy importante ver que la justicia de Dios es muy diferente, muy equilibrada y no tiene nada que ver con la opinión de justicia del hombre. Así es, ni con dar caridad o dar dinero, sino que justicia, vivir en juicio contra la criatura vieja, en juicio, en la verdad, no en la mentira, no en el engaño. Así es, en este sentido, cuando empieza a operar esta parte de la armadura, vienen los dardos, viene la defensa y empieza uno a poner en verdad qué sucede si un dardo de mentira te alcanza. Lo que debes de hacer es acudir con aquel que puede apaciguar el dolor, que puede quitar el dardo, que puede sanar esa herida que quedó. Y si los demás tienen otro concepto, eso es cosa de ellos. Si Dios ya te libró de ese dardo, pues ahora lo único que tienes que hacer es permanecer también, por supuesto, en la siguiente parte de la armadura, ¿no? Que en este caso es... que en este caso es calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. ¿Qué sucede, por ejemplo, si la última vez que a una persona... Hermosos son los pies. Así es, esa es la parte donde Isaías vemos que profetiza el uso de las buenas nuevas anunciadas. Que Pablo retoma. Así es, en el caso de que él ya tenía puesta esa armadura. Bajo este sentido... No son unos zapatos especiales, ¿verdad? No, aclara que es el apresto del Evangelio de la Paz. Eso quiere decir, eso tiene dos enfoques. El primero es que el testificar de la salvación que ofrece Yeshua a los demás quiere decir tener puesta esta parte de la armadura. Pero no según el cuarto paso del plan de salvación, de hablar lo que Dios ha hecho con nosotros. No, para nada. Y lo que Dios ha hecho por nosotros, la obra de la cruz. Así es, ese es el mensaje del Evangelio. Cuando se le empieza a tratar de añadir o diluir, en ese momento pierde la esencia salvadora, cuando en realidad no necesita nada de ayuda, porque puesto que solito es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tiene poder salvífico por sí mismo. Así es. Entonces, en este sentido, el segundo enfoque también es importante. Es un arma de ataque en el sentido en el que involucra caminar hacia el terreno enemigo donde están las almas cautivas y anunciarles que hay quien ya vino a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. En este sentido, pues involucra entrar al terreno de guerra. Sin embargo, hay conocidos, hay testimonios donde muchos, cuando se trata de salir a la guerra, en cuanto a la predicación del Evangelio, muchas veces lo que eso amerita es decir, sí, vayan ustedes mientras yo me voy a comer, ¿no? Entonces, y como aquel pastor que mandaba a todos a ayunar y mientras ayunaban él se iba a comer comida china. Así es, eso demuestra que pues van descalzos, ¿no? Eso demuestra que están descalzos espiritualmente en ese sentido. El predicar el Evangelio, eso involucra no mandar a la gente, sino también testificar de él. Así es, Yeshua no mandaba, él iba delante de ellos. Sí, incluso aún cuando mandó a sus discípulos, dice que enseguida él se fue a testificar a las ciudades de ellos. Bueno, y él es espíritu, iba con ellos. Así es, entonces en este sentido ahí está el claro ejemplo de alguien que sí predica el Evangelio, ¿no? Ahora, la siguiente parte es importante, dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Todo lo que hemos venido hablando de los dardos de fuego, con esta parte de arma de defensa se defienden, porque aclara, el versículo continúa diciendo, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. O sea, porque son dardos, son saetas encendidas. Así es, o sea, el objetivo es destructivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a poner, por ejemplo, el mismo caso de la persona. El mismo caso de edición. Vamos a poner, por ejemplo, el caso que se decía de los que atacan en la madrugada. ¿Qué tanto podrían ellos cumplir con el escudo de la fe? Decir que el Salmo 5, versículo 3 dice que mejor hay que levantarse en oración temprano a orar. Sin embargo... O yo amo a los que me buscan desde temprano. Así es. Sin embargo, pues prefieren guerrear contra lo que sí es carne y contra lo que sí es sangre, ¿no? Entonces, pues ni modo. No hay horarios especiales de guerra contra Satanás, en realidad en todo momento. Así es. Pues a veces ese tipo de reacciones demuestran la enana estatura espiritual, ¿no? Como el bajarse al nivel de los cristianos carnales, pues... Yo me acuerdo que cuando era niño mis papás me decían ve de frente, cuando entré a la pandilla decían ¿por qué no me lo dice en mi cara? Y cuando llegué a la Biblia me decía ve con tu hermano cara a cara, ¿no? Entonces, pero pues
pues a veces el crecimiento espiritual es diferente. Entonces ahora, sin embargo, estamos hablando de que uno de los dardos hace un momento es la leche espiritual adulterada. ¿De qué tanto es su devocional, o qué tanta atención prestan en la predicación, o quizá andan de cuerpo presente y mente ausente? Queda ya que dejen el devocional, que dejen la papilla. Sí, definitivamente, porque pues siendo papilla, si no le hacen caso, pues entonces en alimento sólido han de estar un poco peor, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando empiezan a tener esos ataques y esa rencilla y ese odio, y eso que a lo mejor tiene una raíz en un origen o en una situación mala, pero que no hay un reconocimiento de pecado y que no se ubica bien al pecado como enemigo, en ese momento esa persona es presa fácil para ser instrumento de Satanás. Ok, 1 minuto para que vengan nuestros mensajes publicitarios. Así es. El siguiente punto es el yelmo de la salvación. Una persona que se entristece de decir, es que a lo mejor Dios ya no me va a escuchar, es que ya caí y no tengo oportunidad de volverme a ponerme a cuentas con Él, es que a poco Él se fijará en alguien que peca como yo. En ese momento el dardo ya entró a la cabeza, y en ese momento lo que quiere hacer es hacer dudar de la fe. En ese momento al ser en la cabeza, quiere ser un golpe letal, y el casco nos empieza a llevar a recordar que pues fue el Señor y su obra la que nos rescató, y como no es válido ningún esfuerzo humano para ayudar la salvación que viene de Cristo, en ese momento queda anulado. Sin embargo, Él nos esfuerza. Así es. Sí, y nos esfuerza por medio de la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Qué sucede, por ejemplo, si una persona quiere entrar a la guerra, pero no conoce las estrategias de Dios y tampoco conoce al enemigo de nuestras almas, que es el adversario, el diablo? Pues entonces, así como entre a la batalla, con los 3, 4, 5 dardos que piense que mandó. Y el primero. Sí, aunque piense que el primer dardo fue muy eficaz y que ya la hizo, simplemente es el principio de su fin, porque Satanás se va a encargar de demostrarle que eso no es así. Y hay dardos muy sutiles, ni siquiera muchas veces se dan cuenta de que es un dardo, y inclusive lo toman como pues proveniente de Dios. Así es. Falta de discernimiento, justamente. Por eso los invitamos a la Gebruta. ¿Es demasiado pecado para los cristianos fumar tabaco? Porque para ese caso preferimos tomarnos un cigarro que estar en divisiones y en contiendas con los hermanos. Y en mentiras y críticas hacia los demás. Así es, porque son publicadas con tremenda blasfemia, cuando en realidad pues lo curioso es de que si así como se llevaran, se aguantaran, al escuchar la refutada quedarían out. Sin embargo, pues vemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, y nosotros seguimos. Y nos queda 1 minuto, nada más te recuerdo. Así es. Entonces, por lo tanto, cuando se sabe utilizar la Biblia y de verdad a los propósitos que le dan gloria a Dios, ahora sí Él respalda lo que se hace. Y finalmente ahora sí viene el séptimo, que veíamos que a lo mejor no formaba parte de los 6, pero dice que también se orara por Pablo para que él pudiera tener valor y denuedo para hablar la palabra. Eso quiere decir que una vida de oración debe de ser la atmósfera sobre la cual camine la persona que ya tiene la armadura. Y muy importante también en la oración que no sea un juego de solitario, sino pedir por los demás. Así es, sí, porque por ejemplo Pablo, el Señor Jesús decía que si no perdonas a los que te hacen mal, pues tampoco tu Padre te perdonará, ¿no? Y también decía que si ya estás, que si dices, no hombre, pues es que ya viajé a cargar y a dejar una cajita para extender el reino de Dios, pues sí, pero si no te has puesto a cuentas con tu hermano, pues tu ofrenda pues llegó al altar, pero pues está ahí nada más, sin ser acepta. Sí, no llega a los oídos de Dios, pues. Así que pues te invitamos a que pidas la luz de Dios para atacar los dardos de fuego del maligno. Identifica bien los enemigos, sé más maduro y madura espiritual. Son el mundo, la carne y Satanás. Si tienes ubicados de dónde llegó, a ese personifica como enemigo. Porque de todos los demás, pues ruego a Evodia y a Sínteque que ya se comporten, ¿no? Que ya se pongan de acuerdo, que se perdonen una a otra. Así en el amor de perdón de Yeshua. Bueno, pues muchas gracias, Luis, y Dios te bendiga, y damos gracias a Yeshua porque nos ha dado un año de muchas gebrutas. Tenemos 200 o más, y pues prontamente van a estar en un portal especial, ¿no? Primero Dios. Así es. Entonces hacemos un llamado a todos los que son víctimas de dardo de fuego y quieren andar peleando, y todavía, irónicamente, hay un dardo de fuego que es muy curioso. Atacan el engaño y la mentira, pero se esconden bajo nombres falsos.
Entonces, pues... Como por ejemplo. Hay un nombre que se llama Sheffield. Entonces, pues, sí se tiene ubicada esa persona. Hay otra persona que se llama María, pero ya se tiene ubicada esa persona. Y lo curioso es de que hay otra persona que, pues, ha buscado la probabilidad hasta de fornicar con cantantes según su imaginación que siempre tuvo. Irónicamente es la que más ataca y es la que más lucha con eso, ¿no? Entonces, pues, es para que vean que el enemigo es el pecado. Hay que personificar la fornicación y el adulterio. Y finalmente ese es el verdadero enemigo a derrotar. Para eso está el escudo de la fe, porque de lo contrario el ser un infantil espiritual se ve reflejado en que la iglesia debe de marchar con un cuerpo de unidad, donde todos los miembros se duelen los unos con los otros y marchan en unanimidad los unos con los otros y no tienen nada que ver con los que causan división. Bueno, pues ya está. Recibe el escudo espiritual, la armadura de Dios. No la intentes comprar. Si quieres tener armadura de Dios, poder espiritual, reconoce tus pecados y reconoce a Yeshua como el único, y Él te va a dar pues de su armadura para que puedas vencer. Gracias, Luis. Sí, gracias a Yeshua. Dios te bendiga, Luisito. Igualmente, Yeshua bendiga. Yeshua bendice. Y los perdonamos a todos, porque el amor de Dios va más allá de el sentimentalismo. Así es. Gracias, Yera. Y damos gracias también que está aquí Yera. Gracias y mucha suerte a los participantes. Bueno, en esto último sí ya debrayó, la suerte es del demonio, pero el Yera está entendiendo. Hasta la próxima. polvoymiseria.com. Okay.